7 de la mañana con 45 minutos. Como lo anunciamos, nuestro invitado a esta hora es Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Anticorrupción. Gracias por aceptar esta invitación. Anteayer se lanzó el libro Una década encubierta, 240 páginas, 20 articulistas y colaboradores y 7 casos emblemáticos de corrupción en el país. Cuéntenos cuáles son los casos que están allí incluidos en esta publicación y cuál es el sentido de la publicación, cuál es el propósito de ella. Bueno, buenos días, Eduardo, buenos días a quienes tienen la gentileza de vernos y escucharnos en la mañana de hoy. El objeto de la comisión fue encaminado fundamentalmente a hacer una exposición ante la opinión pública de aquellos casos que habíamos verificado durante los 2 años de operación. Recordemos que la Comisión Anticorrupción nace en el mes de mayo del 2015 ante la decisión de grupos de trabajadores e indígenas de la ciudad de Riobamba, pero comenzamos la operación efectivamente en el mes de septiembre del 2015. Son 2 años y queríamos básicamente un poco disminuir un poco el ritmo de investigaciones en los meses que eran básicamente cercanos a la consulta para evitar hacer un tipo de choque político o de apoyo a una u otra tendencia. Un poco dijimos dediquémonos a tener hacer un tema que incluso nos dé financiamiento. Pero es inevitable la relación entre los temas, el tema de la corrupción y la consulta popular. Sí, pero aparte de eso, no queríamos salir con algún caso en donde se pueda pensar en que tenemos cierto tipo de predisposición. La comisión siempre ha permanecido fuera de los partidos políticos, fuera de la oposición, fuera del partido de gobierno. En definitiva, hemos querido ser ciudadanos independientes haciendo las cosas. Estos $10 que cuesta cada libro, la primera edición fue de 2.500 libros, vamos a hacer los 5.000. Pretendemos tener un poco de dinero para autofinanciar la comisión. La comisión no ha recibido 20 centavos de nadie en los 2 años. Hemos autofinanciado con el aporte de cada uno de los miembros de la comisión y aparte de eso no hemos permitido que nos metan la mano partidos políticos ni que le usen como participantes de la comisión ni que le usen como trampolín político para efectos de próximas elecciones. Eso hemos sido muy claros y muy específicos en esa tendencia. El libro nos cuesta $2. Hay $8 de financiamiento para la comisión. Sería primera vez que obtenemos una fuente para efectos de poder continuar de manera paralela con el Consejo de Participación Ciudadana de transitorio que viene a ser nombrado en los próximos días. Vamos a los 7 casos que incluye la publicación. Comenzamos con el primer caso, que es el de Manduriaco. Pero como antecedente, todos los casos que presentamos en la Fiscalía de Chiriboga, excepto uno, fueron archivados. Y fueron archivados, enviados a la Corte Nacional, y en la Corte Nacional varios de esos fueron también ratificados del archivo y algunos de esos fueron calificados para efectos de que existan acciones posteriores en contra de la comisión, diciendo que había alevosía en la manera de decir las cosas y fueron calificados como maliciosos y temerarios. Entonces, en esas condiciones, ese fue el primer caso, Manduriaco, pero Manduriaco es simbólico porque tenía 3 temas. El tema de Odebrecht, el tema de Caminosca y el tema de los permisos ambientales. Ese es el primer caso. Vamos rápido con la relación de estos 7 casos, no tenemos mucho tiempo. El segundo, relacionado con el caso de Toachi Pilatón, que no fue archivado por el fiscal, sino archivado por el Servicio de Rentas Internas. Demostramos con papeles de Panamá, demostramos a nivel internacional con documentación de que se llevaron $32.5 millones. Y eso fue archivado por el Servicio de Rentas Internas. ¿El tercer caso? El tercer caso tiene que ver con la relación con los helicópteros DRUP. No planteamos similares características de lo que decían anteriormente la Asamblea. Hicimos un caso específicamente de que no se tomaron en cuenta otro tipo de delitos que se cometieron y que fueron cerrados los ojos diciendo que no existen, tanto el Contralor como el Procurador. El cuarto caso. Un cuarto caso tiene vinculación con la misma Caminosca. Efectivamente ya verificando temas más profundos de Caminosca. Un quinto caso tiene relación con el tema del padrón electoral. Hubo una documentación que entregamos ante la OEA que nunca nos contestaron. Y los otros casos, el caso de las placas. Acuérdense ustedes que no hay placas en este momento en la agencia de tránsito. ¿Por qué? Porque estaban llevando 5 de cada $7 solamente de comisión. Ese es el quinto caso. Ese es el quinto. No, el sexto caso. ¿El séptimo? Y el séptimo caso es
relacionado con el tema del ex famoso SOAT. Ahí también, cuando pasa a ser parte del Estado, pues le meten mano a los funcionarios para llevarse la plata. ¿Hay algunos casos que se le hayan quedado fuera del libro? Sí, en definitiva, casos que estamos haciendo verificaciones, las verificaciones correspondientes, como la de San Francisco, por ejemplo, como... Refinería del Pacífico. Me olvidé de la Refinería del Pacífico, que es fundamental. La Refinería del Pacífico es uno de los casos emblemáticos que también está en el libro. Y que lógicamente sirvió para efectos también de que el excontralor inicie la acción penal en contra de la comisión y esa jueza Matamoros dictamine que teníamos 1 año de cárcel y que pagarle un sueldo al contralor general. En los cálculos de la Comisión Cívica de Anticorrupción, dígame, la suma de perjuicios económicos involucrados en estos casos, ¿qué cifra arroja? Ya, habíamos oído varios números y a mí como me gustan las estadísticas, recopilamos una serie de informaciones oficiales, tanto del Banco Central como del Ministerio de Finanzas y otras entidades del sector público. Lo primero que quisimos determinar es cuánto realmente recibió el gobierno de Correa. No era la cantidad que se decía, un poco alegremente, que era demasiado grande. Correa recibió alrededor de 320.000 millones de dólares en los 10 años, como presupuesto del Estado. No todo ese presupuesto se lleva a la corrupción, pues, porque hay sueldos y salarios de empleados, por ejemplo, que llegaban a cerca de 100.000 millones de dólares, o 9.000 millones de dólares anuales. ¿Pero cuánto calculan ustedes que estuvo involucrado? Estuvo involucrado 35.000 millones de dólares. Como base, calculando solamente, por ejemplo, solamente un 10% de comisión en la contratación pública, el GLAS manejó 59.000 millones en inversión pública a dedo. Si es que eso 10% se llevaron los comisionistas y un 30%, bajito que estamos poniendo, un 30% de sobreprecio, 40%, 4 por 6, 24. Solamente ahí son 24.000 millones de dólares. Después tenemos que ver el tema de la... El país pagaría la deuda externa con eso. Pues aquí hay algo grosero, pues, porque hubiéramos no necesitado... Al menos la reconocida, claro, consolidada. Pero son 10.000 millones de dólares presupuesto del 2018 para el pago de la deuda pública. Si es que si no se llevaban esa cantidad, básicamente teníamos para pagar el 100% de la amortización, pero más que eso, teníamos que nos sobraba dinero para efectos de invertir en la gente. 7:52 a.m. Hace poco ha estado un grupo de inversionistas a los que el gobierno evidentemente quiere interesar para que vean perspectivas de inversión en la refinería del Pacífico. ¿Cree usted que esta es la ruta? El camino es recuperar lo que allí hay un dinero enterrado, y en este caso textualmente enterrado, porque lo que se hizo fue movimiento de suelos. Hay un dinero enterrado allí. ¿El país puede y debe recuperar estas inversiones? Yo creo que no vamos a poder recuperar. Lo que podemos hacer sí es una refinería, ahí, pero son 1.500 millones de dólares que están tirados al suelo. Imagínese usted, estudios, licencias, varias obras físicas que realmente no van a servirnos definitivamente. ¿Hay puerto ahí? O sea, tenemos una inversión de 1.500 millones, pero no tenemos puerto. ¿Hay un tubo que nos venga el petróleo desde el oriente hasta la refinería? Tampoco hay. En definitiva, no es solamente la maquinaria que se tiene que construir o instalar en el aroma. Es una refinería colgada en el aire en este momento. En definitiva. Entonces, la inversión pasa de aquello que está pensando el gobierno. Pero es una buena ruta, una buena señal. Yo creo que hay una muy buena señal por parte del gobierno, sobre todo la estrategia que están planteando sí está bien. Sin embargo, hay que ver si es que quieren o no quieren poner la plata, quieren o no quieren reconocer aquellas licencias que pagaron por cerca de 400 millones de dólares antes de decidir el sistema que iban a aplicar en una refinería de esa naturaleza. Pagaron ya unas licencias que no necesariamente tienen que ser utilizadas por otros sistemas similares o distintos en la refinación de petróleo. Se siguen sumando otros casos, que encienden la alarma. Por ejemplo, el último que se conoció respecto de los movimientos inusuales, se dice, en las cuentas y en los negocios de los señores Vinicio y Fernando Alvarado, responsables, líderes de la comunicación del gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Este tipo de casos despiertan también la atención de la comisión? Y yo creo que sí, fundamentalmente. Vea, teníamos una deuda como comisión hacia el pueblo ecuatoriano en temas específicamente vinculados a Alexis Mera y a los señores Alvarado. Yo creo que ahí es obligación del país que comience un poco a despertar.
para que se den cuenta cómo fue la forma de contratación pública. Ellos pensaron que se iban a quedar los 100 años que planteaban en forma original. Y lógicamente, como dejaron 15 candados en los organismos de control, pensaron en que nadie iba a meter mano en ese tipo de contratación. Lógicamente, con un nuevo presidente de la República que llega y un poco desesperado, pues plantea un cambio radical en los temas de lo que es contratación pública, pues se comienza ya a... ¿Por qué desesperado, disculpe? Porque el presupuesto general del Estado se nutre pues de lo que es ingresos, y cuando hay deudas hasta el año de 2024, cuando se gastaron todos los ingresos hasta el 2024, o sea, de este gobierno y del siguiente gobierno, pues básicamente ahí tiene que haber una desesperación por ver cómo recuperamos ese tipo de temas. El problema es que son 10.000 millones de presupuesto solamente para el pago de lo que es deuda pública. Si es que no se llevaban 5.000 millones de dólares, pues no teníamos que hacer ese gasto. Pues vea usted la barbaridad. ¿Usted cree realmente que se puede recuperar una parte al menos de Es muy estos difícil. recursos? Yo planteé personalmente al presidente de la República la necesidad de contratar una empresa norteamericana, porque ellos son los únicos que manejan las cuentas bancarias de todo el mundo. Ellos tienen realmente la capacidad física y legal incluso para hacer ese tipo de verificaciones. ¿Y qué pasó? Es con esa compañía, que les digo el nombre es Kroll. Kroll había participado con anticipación en el tema de Chevron. Entonces había un conflicto de intereses que lógicamente no permitió hacer el contrato con ellos. Tengo entendido que el presidente de la República recibió otro nombre para efectos de una compañía que hace similares acciones en los Estados Unidos y que deben estar caminando en ese tema. Como se trata de un tema ya específicamente gubernamental, no hemos tenido conocimiento de cómo ha avanzado ese tema. Pero es la ruta que usted recomienda. Es la ruta obligatoriamente, porque acuérdese que Color de Melo fue descubierto por esas compañías. El Pinochet fue descubierto por esas compañías. Y es lógico que hagamos algún esfuerzo, porque vea usted, el señor Glass, le dicen 6 años de prisión, pero dicen no hay pruebas. Claro, no tenemos la prueba de que recibió realmente el dinero, y necesitamos obligatoriamente número de cuentas, pero que ya tenemos una. ¿Se acuerda de otro tema usted? Tenemos ya en el caso de Kaminowska, ya tenemos los números de cuentas y los números de cheques. Y eso estamos trabajando. Por eso la semana pasada la Comisión Anticorrupción presentó ya ante el Fiscal General de la Nación el que se reabra el caso de Manduriaco y que se dé velocidad al tema de Kaminowska. ¿Cree usted que la Comisión Cívica Anticorrupción va más rápido que las autoridades de justicia en materia de investigación? Vea, en el gobierno anterior sí. Yo creo que hoy día ya podemos respirar un poco mejor. La comisión pasó durante 2 años con los 6 casos de juicios o acciones civiles y penales en contra de la comisión, pasó la mitad del tiempo defendiéndose en el Consejo de la Judicatura. Y lo primero que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana es ponerle ojos al señor Yalc y a todo su equipo para efectos de desmontar aquel organismo mafioso en donde hay jueces, no todos, porque hay gente muy buena en la justicia del país. Sin embargo, hay que romper ese organismo mafioso para efectos de que tengamos seguridad jurídica. Para que la inversión pública, la inversión extranjera venga al país, necesitamos tener seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica solamente se logra a través justamente de una limpieza a fondo de lo que significa justicia en el país. ¿Tiene usted evidencias de lo que afirma? ¿Sabe usted cuáles son los jueces que, digamos, han mostrado connivencia con los involucrados en casos de corrupción? La Comisión Anticorrupción la semana pasada presentó ya evidencias en contra de 2 de ellos. Comenzando por la jueza Matamoros, que alegremente no saca la resolución por escrito. Parece que le da vergüenza de la barbaridad que hizo en el caso de la denuncia que nos hizo el excontralor, en el caso del Aromo, de la refinería del Pacífico. Y adicionalmente también al juez Enríquez. Ese juez Enríquez que dijo, archives el tema, por sobre la resolución de un juez anterior, del juez Guzmán, pues borraron lo que dijo el primero y decidieron el archivo del tema Manduriaco. Entonces, pero no son solamente esos 2 casos, pues conocemos una serie de casos en donde realmente la justicia tiene que ser un poco intervenida para efectos de evitar justamente que la gente buena que está en la justicia del país pues pueda tener la tranquilidad de hacer las cosas de manera adecuada. Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Cívica Anticorrupción. Son las 8 de la mañana. Muchas gracias, por Eduardo, aceptar la invitación a este programa. Antes de cerrar este espacio, quiero recomendarle
a Jorge Rodríguez y a nuestros televidentes que lean la entrega de hoy de diario El Telégrafo. El Telégrafo nos consigna la noticia de que el fiscal indaga a 2 ministros de Correa. Se refiere al informe de la Unidad de Análisis Financiero que descubrió inusuales movimientos en empresas de publicidad. La empresa creacional que tuvo entre sus clientes a la compañía Odebrecht y que pertenece al exfuncionario Vinicio Alvarado. Y así también nos informa acerca de la renuncia del Procurador General del Estado y de las acciones que se llevan a cabo en materia de seguridad respecto de los controles en vías en torno a la provincia de Esmeraldas tras el atentado al cuartel de policía de San Lorenzo. Material de lectura y material de información este día en Diario El Telégrafo. Como siempre, gracias por habernos seguido hasta esta hora. Mañana estaremos con ustedes desde las 6:55. Tengan una buena jornada.